En clases anteriores nosotros hemos visto cómo solucionar un sistema en el cual hay dos masas y supongamos por ahí derecho, para hacerlo relativamente completo, aquí hay un coeficiente de fricción dinámico. La diferencia radica en que ahora la polea tiene una masa y vamos a decir que esta polea tiene una masa M mayúscula P y tiene un radio R. Entonces vamos a decir que esa polea pues es un disco el cual tiene un momento de inercia es igual a la masa de la polea por el radio al cuadrado. Colocamos un sistema de referencia rotado, tal como está ahí, eje X, eje Y. Entonces, de acuerdo a ese sistema de referencia, para la masa M1, esto lo voy a hacer rápido, como hay fricción, tenemos que hacer sumatoria de fuerzas en Y, ¿no? Entonces, para la masa M1 tenemos sumatoria de fuerzas en X dados por la tensión T1 menos la fuerza de fricción, porque pues vamos a asumir que M2 es mayor que M1 como lo hemos visto en las clases pasadas. Entonces el sistema tiende a moverse en este sentido. Entonces la fuerza de fricción va en sentido contrario al movimiento y falta la componente del peso. Este es el cateto opuesto, entonces esto me va a quedar menos M1G, seno del ángulo, seno de teta, y esto va a ser igual a la masa 1 por la aceleración del sistema. Ya sabemos que la aceleración con la que se mueve esta masa en magnitud va a ser la misma aceleración con la que se mueve esta otra masa de acá. Ahora, como la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción dinámico por la normal, nosotros necesitamos calcular esta normal, no la conocemos. ¿Cómo calculamos la normal? Igual que lo hicimos las veces anteriores, hacemos sumatoria de fuerzas en Y, entonces aquí tendríamos la normal de la masa 1 menos esta componente del peso, y esa componente del peso pues sería M1G coseno del ángulo. No hay más fuerzas a lo largo del eje Y, entonces esto tendría que ser en principio igual a la masa 1 por la aceleración. Obviamente el objeto 1 a lo largo del eje Y, pero según nuestro sistema de referencia así rotado, ella solamente se mueve a lo largo del eje X, entonces no hay aceleración en Y, o sea que esto es 0. Calculamos que la normal 1 es M1G coseno del ángulo. Entonces si yo reemplazo esto acá, obviamente aquí donde está la fuerza de fricción, entonces tenemos que la tensión 1 menos la fuerza de fricción en magnitud, que es mu por la normal, pero la normal es M1G coseno, menos la componente del peso, y esto es igual a M1 por A. Y esto lo vamos a llamar ecuación 1. Ahora, para la masa M2, pues aquí podemos colocar un sistema de referencia positivo hacia abajo. Entonces, para la masa M2, yo tendría la tensión 2 que va hacia arriba, sumatoria de fuerzas en Y, a eso me refiero, o la única componente de las fuerzas según nuestro sistema de referencia. Entonces, aquí tengo la tensión 2 menos el peso, ¿verdad que aquí es Y positivo hacia abajo? Entonces la tensión 2 va hacia las Y negativas, pues aquí es negativo, el peso va hacia abajo, obviamente, apunta hacia las Y positivas, entonces aquí es positivo, y aquí la aceleración también es positiva, entonces M2 por A. Y esta va a ser nuestra ecuación número 2. Ahora, ¿qué ocurre? Para la polea. Entonces, para la polea nosotros necesitamos hacer sumatoria de torques. Entonces, ¿dónde colocamos el eje de giro? El eje de giro lo vamos a poner justo aquí, donde lo estoy señalando. No sé si eso se vea, vamos a colocarlo con verdecillo aquí. Recuerden que el eje de giro es un eje que atraviesa el disco. Aquí está el disco, viéndolo en otra dirección, y el eje de giro es este que yo voy a dibujar acá. Este es el eje de giro. Entonces, colocando el eje de giro ahí, hago sumatoria de torques. La sumatoria de torques, teniendo en cuenta el eje de giro acá, ¿es qué cosa? Es ahí yo tengo que mirar cuáles son las fuerzas y cuáles son las distancias. Recuerden que el torque, voy a colocar la ecuación por acá, se define como R, que es la posición desde el eje de giro hasta donde nosotros aplicamos la fuerza F, y la magnitud de esto, porque vamos a calcular las magnitudes. Entonces aquí yo debo darme cuenta de algo, que hay una tensión 1, una tensión 2. Vamos, aquí tenemos nuestra polea, entonces la distancia desde el eje de giro hasta cada una de las fuerzas es la misma distancia, y es el radio, aquí y acá. Y algo que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Miren que el ángulo que forman las cuerdas con los radios, las circunferencias, son de 90 grados. ¿Eso qué quiere decir? Aquí en esta cuerda vive T1, pero T1 apunta en esta dirección. Ella apunta hacia abajo, así, diagonal hacia abajo. Y aquí donde está T2 también apunta ya vertical hacia abajo. ¿Por qué? Porque pues supongamos que nosotros somos la polea y estamos sosteniendo por este lado una masa 1 y en este lado una masa 2. Independientemente para hacia dónde gire la polea, nosotros vamos a sentir que si digamos las cuerdas son nuestros brazos, pues vamos a sentir que como que nos los están jalando. ¿Listo? Entonces hacia allá es donde van las tensiones. Entonces ya con este dibujo de aquí calculamos los torques. Torque debido a la tensión 1. Lo mismo de siempre. ¿Cuánto vale la distancia desde el eje de giro hasta donde está la tensión 1 que sería la fuerza? Pues el radio.
Esa es la distancia. ¿Cuál es la fuerza? Pues T1. ¿Cuál es el ángulo que hay entre ellos dos? 90 grados. Y seno de 90 grados, 1. Entonces no hay necesidad de colocarle aquí el 1. Como siempre con los torques, voy a colocar las magnitudes de los torques y después le colocamos los signos. Ahora, para la tensión 2, ¿cuál es la distancia que hay desde el eje de giro hasta la tensión 2? R. ¿Cuál es la fuerza? Pues la tensión 2. Ángulo de 90 grados, seno 91, ahí ya está. ¿Hay más torques? No hay más torques. Ah, pero es que por aquí por la polea pasa un eje. Entonces hay una fuerza normal. Sí, obviamente hay una fuerza normal ahí entre el eje y el disco, pero como colocamos el eje de giro justo ahí donde está la normal, pues la distancia vale 0, luego el torque vale 0. Ya no hay más torques. Y como vimos en el video donde yo defino el momento de inercia, entonces eso tiene que ser igual al momento de inercia de la polea, del disco, por la aceleración angular. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Fíjense que si, digamos, nosotros no conocemos hacia dónde está girando la polea, puede ser en este sentido o en este otro. Ah, pero es que usted dijo que la masa 2 era más grande, entonces ella tiene que girar en este sentido porque en este sentido es que se mueve todo el sistema. Sí, pero vamos a suponer que no sabemos para poder colocar los signos acá. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que si aquí está la tensión 1, ¿hacia dónde giraría esta polea según la tensión 1? Ah, pues la polea tendería a girar en sentido contrario a las manecillas de reloj. Por lo tanto, ese torque es positivo. Pues aquí le colocamos más. Ahora, ¿por qué eso es así? Porque aquí estamos asumiendo sistema de coordenadas X, Y Z positiva hacia afuera. Entonces, por medio de la regla de la mano derecha, cuando nosotros miramos o giramos nuestra mano, pues el pulgar apunta hacia las zetas positivas. Por lo tanto, el torque es positivo. Y ahí ya está. Debido a la tensión 2. La tensión 2 haría que la polea gire en sentido de las manecillas de reloj. Esta tensión 2 haría que esa polea gire en ese sentido, entonces su momento de inercia es negativo, porque gira en sentido de las manecillas de reloj. Y ahí ya tenemos la cuestión de los torques. Pero hay que tener en cuenta que no solamente estos signos aplican para los torques, solamente para los torques. Aplican para los torques, aplican para las velocidades angulares, aplican para los ángulos recorridos, aplica también para la aceleración angular. Entonces, como esta polea está girando en sentido de las manecillas de reloj, ahora sí vengo a mirar el movimiento de todo el sistema porque estoy viendo la aceleración. La aceleración angular es negativa porque la polea está girando en sentido de las manecillas de reloj. Entonces ahí ya tenemos nuestra ecuación número 3. Esta ecuación la vamos a cambiarla. Entonces todavía no le coloquemos 3. Aquí vamos a suponer lo siguiente. Vamos a suponer que la cuerda no está deslizando o no resbala cuando atraviesa la polea. Digamos que la cuerda está con buen contacto con la polea. Eso se llama una condición de rodadura perfecta. Entonces nosotros podemos decir que la aceleración angular es igual a la aceleración, esta aceleración de acá, que sería la aceleración tangencial por el radio de la polea. Si esto de aquí lo insertamos acá y aparte insertamos el momento de inercia de la polea, entonces nosotros llegamos a la siguiente ecuación. Permítanme, yo borro esto de acá y vamos a colocar esta ecuación de aquí, vamos a colocarla R por T1, R por T2 igual a menos el momento de inercia, que es la masa de la polea, por el radio al cuadrado. Y aquí yo cometí un error, este es A sobre R, qué pena, sobre R. Y aquí el alfa sería la aceleración sobre el radio. Este radio se cancela con este, entonces fíjense que me va a quedar menos la masa de la polea, el radio por A. Pero aparte, si yo relaciono esta parte de la ecuación con esta parte de la otra ecuación, yo puedo dividir toda la ecuación por R. Entonces este R se va con este R y se va con este R de acá. Ahí está. Entonces miren que me va a quedar T1 menos T2 igual a menos la masa de la polea por la aceleración. Ahí solamente hice pura álgebra, nada más. Reemplacé esta aceleración angular aquí y el momento de inercia del disco acá. Y empecé a cancelar los radios. Eso es todo. Ahora, ¿cómo yo puedo solucionar este sistema de ecuaciones? Fíjense que aquí no tenemos números, no me dicen cuáles son los valores de las masas, nada. Solamente me dicen calcule la aceleración del sistema. Entonces, miren el siguiente truco. Vamos a hacer esto. Como aquí yo tengo T1 menos T2, este T1 menos T2 yo lo puedo armar con la ecuación 1 y con la ecuación 2. Entonces permítanme, yo me voy a llevar las ecuaciones para acá abajo. Ahora fíjense, voy a agarrar y voy a hacer 1 más 2. Entonces recuerden que sumar ecuaciones significa sumar el lado izquierdo por un lado igual a la suma del lado derecho. Lo mismo que hemos aprendido antes. Aquí voy a tener T1 menos T2, que voy a dejarlo ahí quietico. Voy a dejarlo acá de una vez y voy a colocar el resto. Voy a colocar aquí más M2 menos mu M1G coseno menos M1G seno
Ese es el lado izquierdo, que sería 1, 2, 5 términos, 1, 2, 3, 4, 5. Y esto es igual al lado derecho. Pero fíjense que al lado derecho está la aceleración. Entonces la factorizamos igual que en los videos anteriores. Entonces factorizo la A, voy a colocar acá con azulito, que sepan que aquí el igual viene acá. Entonces A, M1 más M2. Y ahora fíjense en lo siguiente. Fíjense que yo puedo despejar aquí T1 menos T2. Entonces si yo despejo T1 menos T2 y todo esto lo paso al otro lado, me va a quedar de la siguiente manera. Entonces a esta parte de acá que voy a colocar entre paréntesis, yo la voy a llamar A. Entonces me va a quedar T1 menos T2. El A que está sumando pasa a restar. Me queda igual a la aceleración. M1 más M2 menos A. De la suma despejé T1 menos T2. Pero comparando con 3, ¿qué ocurre? Pues que si T1 menos T2 es igual a esto y T1 menos T2 es igual a esto otro de acá, pues fíjense que estas dos cosas de aquí, que encerrado en círculos, pues tienen que ser iguales. Listo, entonces vamos a igualar lo que está aquí en naranja con esto que está acá. Ese es el truco. Entonces me va a quedar que la aceleración M1 más M2, voy a dejar el menos A ahí quieto, ahora lo reemplazo. Menos A es igual a menos la masa de la polea por la aceleración. Ahora necesito calcular A. Entonces este que está restando pasa a sumar, este que está restando pasa a sumar. Y aquí pues voy a factorizar, cuando pase este acá a sumar, voy a factorizar de nuevo la A. Entonces me queda lo siguiente, me queda la aceleración factor de la masa 1 más la masa 2 más la masa de la polea igual. Fíjense que ahora el A que está restando lo voy a pasar a sumar, pero la A es todo esto que está acá. Entonces ya permítanme, esto sí lo pongo acá completico. Aquí va la A, ¿ok? Pero ya voy a reemplazar la A que definí. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a darle copiar y pegar. Y aquí me comí la masa 2. Opa, pero acá falta una G, ¿no? Entonces la masa 2 por G. Y ahora esto que está multiplicando lo paso a dividir, o sea que la aceleración me va a quedar igual a, darle copiar y pegar. Entonces fíjense que ya el ejercicio ya terminó. Ahí está, y esto que está multiplicando lo pasamos a dividir. Obviamente se puede sacar factor común G aquí arriba, entonces podemos eliminar todas las G's aquí si gustan. Todo eso multiplica por la gravedad y ahí ya calculamos la aceleración del sistema. Y listo, chicos, entonces eso sería digamos que todo por el día de hoy.